buenos días, el tema de hoy es atar y desatar. Vamos al libro de Mateo capítulo 18, 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Atar y desatar. Encontramos acá al apóstol Pedro, en el cual el Señor Jesús les estaba diciendo: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y como el Señor, el Padre Dios, le revela a Pedro que él era el Cristo. Y viene Pedro y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como el Señor Jesús se da cuenta que eso venía directamente del Padre, que el Padre fue el que se lo reveló a Pedro. Y a raíz de que Dios le reveló esto a Pedro, el Señor le da autoridad para que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo, lo que desate en el cielo será desatado en la tierra. O sea, le da las llaves del reino. Esas llaves en las cuales Pedro tenía la autoridad para poder atar y desatar. Pero esa autoridad también fue desatada sobre los apóstoles, pero también fue desatada sobre nosotros los cristianos, y en los cuales usted y yo podemos usar el atar y desatar. Pero yo encontraba que para que podamos usar la palabra en la cual atamos o desatamos, debemos vivir conforme a la Escritura, conforme a la palabra, ya que miramos en el libro de Hechos capítulo 2, cómo Dios, ya dándole autoridad a Pedro, se le había dado nuestro Señor Jesucristo, que ya le había dado las llaves del reino. Encontramos ahí en el libro de Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, la impartición sobre el aposento alto, la primera persona que se levantó a hablar del reino fue Pedro. Y como Pedro, investido del poder de lo alto, del Espíritu Santo, dice que habló con denuedo la palabra. Habló de quien crucificaron a Jesucristo, de que aún que el pueblo anhelaba que lo mataran, que lo crucificaran, pero ya estaba escrito. Esto ya había sido profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Pero como Pedro se levanta y aún da ese discurso con denuedo, pero con esa autoridad que el Señor ya le había dado para que los cielos se abrieran en la predicación que estaba dando Pedro. Es la misma autoridad que el Señor nos está dando a usted, pero siempre y cuando vivamos acorde a las Escrituras, ya que encontramos que los apóstoles estaban en el aposento alto orando y clamando y ayunando para recibir y venir el Espíritu Santo sobre ellos, y en la cual usted y yo buscamos que el Espíritu Santo entre y obre tras de nuestras vidas, pero que también que los use de una manera sobrenatural, ya que estas palabras son comúnmente usadas entre los judíos en el sentido de prohibir y permitir. ¿Esto qué significa? Que cuando Jesús habló sobre atar y desatar, estaba hablando de permitir o prohibir. Pero en otras palabras quiere decir que Jesús estaba diciendo que cualquier cosa que hagamos en acuerdo con las direcciones de Dios y en obediencia a su palabra, a su voluntad, será revalidada en el cielo. Entonces, mire que usted y yo debemos andar acorde a las Escrituras, pero también acorde a la palabra, ya que la ilustración de atar y desatar la encontramos en una escena cuando el Señor Jesús enseña a sus apóstoles respecto al perdón, y en lo que acabamos de leer, cómo el Señor les lleva a que ellos deben perdonar. Pero debemos también entender que se habla en un contexto de perdón, de desatar a alguien que usted y yo de pronto tenemos atados. Hay personas que dicen: es que esta persona me hizo tanto daño, y es que, mejor dicho, ojalá le pase tal cosa, ojalá le suceda tal cosa. O sea, tenemos atadas a persona con palabras, con acciones, con hechos contra esa persona, porque me hizo daño, porque me habló, bueno, muchas cosas que sucedieron a raíz de esta persona, un engaño, una infidelidad, una traición, de pronto malas palabras, malos tratos, de pronto un abandono. Y cómo tenemos atada a esa persona, también cómo tenemos atados a nuestros hijos. Es que es un vago, es un bueno para nada, es un perezoso, es lo peor, es la oveja negra de la casa. Lo tenemos atado y no lo desatamos. Vemos que el hijo no avanza, no evoluciona, en el estudio no tiene avance, en las cosas que quiere hacer como que las tiene estancadas, y le preguntamos: pero usted ¿por qué no avanza? Pero es que usted, por más que se le ayuda, se le está tratando de ayudar en el estudio, se le paga el estudio, se le paga los libros, los textos, todo, pero no nos damos cuenta que lo tenemos atado con las palabras. Y preguntamos: ¿pero qué es atar y desatar?
¿Y a cuántos tenemos atados? Pero también muchas personas usan el desatar. Y yo desato finanzas sobre su vida. Yo desato. Venga, ¿y dónde dice la palabra eso? El Señor le dijo que todo lo que atemos en la tierra será desatado en el cielo. Que todo lo que desatemos en el cielo será desatado en la tierra. Venga, ¿por qué no desatamos a esas personas, a nuestros hijos, aún al esposo, aún a la esposa, aún a nuestra familia, que los tenemos atados? Los tenemos atados al engaño, a la mentira, a la manipulación. Es como esas personas. Yo una vez iba a orar por una señora y me decía que el esposo era un borracho, un perro mujeriego. Yo le decía, ¿pero por qué dice usted eso? Sí, mírelo, porque es que yo siempre lo veo que es un borracho, es un vago. Prácticamente lo tenía atado a este hombre y ese hombre no avanzaba. Este hombre solamente los fines de semana era para tomar y vivir borracho y fuera de eso mujeriego, porque era lo que le desataba a su esposa sobre él. O sea, lo tenía atado. Hoy tenemos que hacer un análisis de qué palabras estamos usando usted y yo, a quienes tenemos atados y a quienes tenemos que desatar, porque a veces vivimos con amargura y resentimiento, pero porque tenemos atados a otras personas, pero igualmente nos estamos atando nosotros mismos, porque todo el daño que me hizo, porque como me trató, porque me usó, me manipuló, me ultrajó, bueno, muchas cosas que decimos. Entonces vivimos atados. Tenemos que desatarnos, pedirle al Señor que nos lleve a desatarnos de esas ataduras. Me desato de esta persona, la desato, todas las palabras que yo le dije, lo que yo profeticé, que le declaré, le confesé a mi hijo, a mi esposa o a mi esposo o a ese familiar o a ese enemigo que tanto odiamos, es poderlo desatar para que igualmente nosotros estemos desatados, ya que el Señor nos habla sobre el desatar y desatar, y también es esa connotación espiritual sobre la base de que desde el mundo físico usted y yo tenemos que desatarnos para que vivir en el mundo espiritual desatados, pero tenemos que hacerlo con convicción, pero también acorde a las escrituras, ya que en el texto donde el Señor nos habla sobre el poder pedir perdón, ya que bajo ese cimiento estamos convencidos como creyentes que ejercemos autoridad de Jesús para atar y desatar desde lo material que se produce hasta un ámbito espiritual, lo que nos mueve, el mundo, nos rodeamos, pero podemos desatarnos en el mundo espiritual para vivir en total libertad, que es lo que el Señor le hablaba a Pedro y a sus apóstoles. Pero ¿cómo recibimos la habilidad para atar? Para poder combinar en la autoridad de atar y desatar debemos entender lo más importante. El Señor Jesús nos lo enseñó, que el diablo ya fue derrotado, el Señor ya lo ató a través de la cruz de Calvario, Él venció. Dice la palabra que el Señor Jesús venció a través de la cruz de Calvario, y Él venció porque ya nos dio la autoridad a usted y a mí, en el cual Él ganó. Él ganó todo lo que el enemigo nos tenía atados a usted y a mí, pero es donde el Señor quiere llevarnos, como lo habla el apóstol Pablo en el libro Colosenses 2:13-15. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta, los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está la respuesta: cómo usted y yo estamos desatados del poder del enemigo, ya que el apóstol Pablo dice, vosotros estando muertos en pecados. O sea, usted y yo no podemos vivir en el pecado. Dice, la incircuncisión de nuestra carne, o sea, no debemos vivir acorde a la carne. Dice, dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Ya nos perdonó, no debemos vivir en pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ese era un acta de los decretos que era en contra suya, en contra mía, porque vivimos en fornicación, en adulterio, en inmoralidad, en mentira, manipulación, en falsedad, en engaño, en traición. Bueno, muchas cosas que el enemigo nos tenía atados. Dice, despojando los principados y las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el Señor los exhibió a través de la cruz de Calvario. Usted y yo ya hemos sido libres de eso, ya que Jesús pagó el precio por el pecado, derrotó al diablo y lo dejó sin poder por toda la eternidad. Por eso Él venció, y Él venció a través de la cruz de Calvario, ya que usted y yo como creyentes debemos obrar y acorde a lo que el Señor nos dice a la luz de las Escrituras, y hacerlo acorde a lo que el Señor nos enseña. Pero es poder atar y desatar, desatarnos usted y yo, pero también desatar a los que tenemos atados por alguna circunstancia. Mire lo que nos dice el Señor en Lucas 10:19: y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os hallará.
Nada nos dañará porque el Señor nos dio ese poder, esa autoridad. Dice que nos dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y es cuando vivimos acorde a las Escrituras, acorde a la palabra, pero también vivir en esa santidad como convicción y determinación, que es lo que el Señor quiere darnos. Y el Señor nos ha dado la llave del reino. La llave del reino es, por eso lo que dice Mateo 16, 19, dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos muestra cómo Jesús nos dio las llaves del reino de los cielos, es lo cual significa que usted y yo ya tenemos acceso a sus leyes y a las cosas que lo gobiernan. Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo andemos desatados para poder atar al enemigo y poder tratar de libertad en Cristo